Quito amanece frío el 23 de octubre de 1833. La luz entra con timidez por los balcones, en las calles, el barro se pega a las botas. Huele a leña húmeda y a establo cercano. En una casa de familia principal nace Antonio Flores Gijón. Nace con un apellido que ya pesa como una espada. Su padre es Juan José Flores, el primer presidente del Ecuador. Ese nombre no es solo un nombre, es una firma en decretos. Es un uniforme con charreteras. Es un rumor que corre por plazas y cuarteles. En Quito, la gente aprende pronto a medir distancias. Distancia entre el mercado y el palacio. Distancia entre el sermón y el fusil. Distancia entre el apellido y la vida real. La madre de Antonio es Mercedes Gijón Vivanco. Viene de la aristocracia quiteña. Su mundo tiene vajilla pesada y manteles almidonados. Tiene rosarios de cuentas gastadas por dedos pacientes. En esa casa se habla bajo. Se habla con cuidado. Las palabras se eligen como se elige una moneda buena, porque afuera, el país todavía se está inventando. Ecuador es joven, y lo joven, en política, suele ser frágil. Las lealtades cambian con el clima, y el clima cambia en minutos. El niño crece entre dos fuerzas. Una es la sangre del fundador. La otra es la etiqueta de una élite antigua. Las dos exigen lo mismo. Control. En los corredores hay retratos. Óleos con miradas firmes. Marcos dorados que crujen con la humedad. Y un silencio que se rompe con pasos de botas. Juan José Flores no es un padre de sobremesa larga. Es un hombre de estado y de campaña. Su tiempo se mide en partes militares, y en cartas que llegan con sellos rotos. Las cartas son objetos vivos en esa casa. Papel grueso, a veces azulado. Tinta que se abre como vena sobre la fibra. Cera roja aplastada por un anillo. Un mensajero llega. Golpea la puerta con nudillos secos. Entrega un sobre con polvo del camino. Y se va sin mirar a los ojos. Adentro, alguien corta el sello con una navaja. La hoja brilla un segundo. Luego desaparece en el puño, y el papel se despliega como un mapa. Antonio aprende a observar antes de hablar. Aprende a leer caras. Aprende a notar cuándo una frase es una orden, y cuándo es una amenaza disfrazada. En Quito, la política se escucha en la misa, se escucha en el patio de la universidad, se escucha en la tienda donde se pesa el cacao, se escucha en el cuartel, con risas tensas. El apellido Flores provoca reacciones físicas. Algunos enderezan la espalda, otros aprietan la mandíbula, otros bajan la voz y miran a los lados. Para unos, Juan José Flores es el fundador necesario, para otros, es el caudillo que no se va. En las tertulias se discute con abanicos y café. En las calles se discute con piedras. Antonio no elige ese escenario, nace dentro de él. Y desde la cuna, su vida queda atada a una pregunta muda. ¿Será alguien por sí mismo? La infancia de un hijo de presidente no es una infancia normal. No hay anonimato. No hay travesuras sin testigos. Hasta el juego tiene vigilancia. Un niño común corre y cae. Se levanta con rodillas raspadas. Antonio también cae. Pero alguien ya está mirando qué significa esa caída. En la mesa familiar se sirven sopas espesas, pan de corteza dura, carne cuando hay. Y siempre, conversación con bordes afilados. Se habla de provincias. Se habla de hombres que hoy juran lealtad y mañana cambian de bandera. Se habla de dinero que no alcanza. El Estado necesita recaudar, necesita pagar sueldos, necesita sostener caminos. Pero el país es montaña, selva y costa, separadas por semanas. La autoridad viaja lento. A veces viaja en mula, a veces viaja en papel. Y el papel puede perderse, mojarse o ser robado. Antonio ve cómo se construye poder con detalles, con un sello bien guardado, con una lista de nombres, con una firma que no tiembla. En Quito, el aire corta los labios, la altura seca la garganta, los techos de teja guardan frío. Y las noches obligan a acercarse al brasero. En ese brasero se calientan manos y se calientan decisiones. Porque la política no espera a que el niño duerma. La política entra por la puerta principal, a veces entra con visita elegante, a veces entra con un oficial sudado, a veces entra con un sacerdote serio, y siempre deja algo en el ambiente. De niño, Antonio escucha nombres repetidos, nombres de generales, nombres de ministros, nombres de enemigos, nombres de aliados que duran poco. La memoria se le llena de geografía. Guayaquil suena a puerto y calor. Cuenca suena a piedra y distancia. Loja suena a frontera interior. Y Quito suena a centro que tiembla. El padre no solo manda, también negocia. Y negociar, en ese tiempo, es sobrevivir. Es ceder hoy para no caer mañana. Antonio mira las manos de Juan José Flores. Manos que han sostenido riendas. Manos que han sostenido papeles. Manos que han señalado mapas con uñas cortas. En esas manos hay una lección. El poder no es un discurso, el poder es logística. Es saber quién trae el mensaje y quién lo intercepta. La casa de los Gijón tiene su propio peso. Tiene parientes con apellidos largos. Tiene visitas que hablan de linajes.
Tiene una red social que funciona como telaraña. En esa red, un gesto vale más que una promesa. Un saludo frío puede cerrar puertas. Una invitación puede abrir carreras. Y un rumor puede destruir reputaciones. Antonio crece con esa presión en la nuca. No puede ser solo un muchacho. Debe ser un símbolo. Y los símbolos no tienen derecho a equivocarse. Pero el niño también tiene cuerpo. Tiene hambre. Tiene sueño. Tiene miedo cuando oye gritos en la calle. Quito no es una ciudad silenciosa. Tiene campanas que marcan horas. Tiene pregones de vendedores. Tiene cascos de caballos sobre piedra. Y tiene discusiones que suben de tono. En ciertos días, el aire trae pólvora vieja. No siempre se ve, pero se siente, como un aviso. En la escuela, los hijos de familias principales se reconocen, se miden, se prueban. Unos presumen de libros, otros presumen de parientes con mando. Antonio carga con una ventaja y una trampa. La ventaja es el acceso. La trampa es la sospecha. Cada logro puede parecer heredado. Un maestro le corrige la letra. Le pide firmeza en el trazo. Le pide claridad. Porque una letra confusa puede costar caro en un documento. Antonio aprende caligrafía como se aprende disciplina. Pluma de metal. Tintero que mancha dedos. Papel que se rasga si se aprieta demasiado. La tinta no perdona. Una mancha queda. Y en política, una mancha también queda. En casa, los adultos hablan de Europa como de un espejo. Europa es prestigio. Europa es diplomacia. Europa es el lugar donde se decide crédito y reconocimiento. Pero Europa también es distancia. Y la distancia, para un país joven, puede ser salvación o condena. Antonio escucha esa palabra. Crédito. No es solo dinero. Es confianza. Es reputación. Es la posibilidad de que alguien, lejos, crea en un estado andino. En la mesa, alguien menciona un empréstito. Otro responde con un suspiro. Se habla de intereses, de plazos, de firmas que comprometen generaciones. Antonio no entiende todo, pero entiende el tono. Entiende que el país vive con la garganta apretada, y que el apellido Flores está metido en esa historia. En la ciudad, algunos recuerdan a Juan José Flores con gratitud, otros lo recuerdan con resentimiento, y ese resentimiento no se hereda en silencio, se hereda con miradas. Antonio camina por calles estrechas. Ve paredes encaladas, ve puertas de madera con clavos grandes, ve patios interiores con plantas en macetas de barro. En un patio, una fuente gotea, el agua cae con paciencia. Ese sonido acompaña conversaciones y acompaña decisiones que no se escriben, porque no todo se escribe. Mucho se acuerda con un apretón de manos, con una visita a deshora, con una promesa que no deja rastro. Antonio aprende a desconfiar de lo que no deja rastro, pero también aprende que el Estado necesita rastro, necesita archivo, necesita papel guardado en cajas. En una habitación hay un escritorio pesado, madera oscura, cajones que se traban, un tintero con borde de plata. Sobre ese escritorio, a veces, se apilan cartas. Algunas vienen dobladas en 4, otras vienen con marcas de lluvia. Todas traen urgencia. Antonio mira los sellos, mira los escudos, mira las firmas, y empieza a reconocer estilos. Hay firmas rápidas como latigazos. Hay firmas lentas, como si el firmante dudara. Hay firmas que ocupan media página, como si el nombre quisiera imponerse por tamaño. El niño entiende algo simple. Un nombre puede ser un arma, y también puede ser un blanco. En Quito, la gente comenta en el mercado de San Francisco, comenta en los portales, comenta en los corredores de conventos. Se dice que los Flores siempre vuelven. Se dice que el poder se queda en familia. Se dice que el país no se libera de sus fundadores. Y esas frases llegan a oídos pequeños. Antonio escucha sin responder. Guarda. Aprieta los labios. ¿Y aprende a no regalar emociones? Esa contención se vuelve hábito. Y el hábito se vuelve carácter. No por virtud, por necesidad. En la adolescencia, el mundo se abre y se cierra a la vez. Se abre por los libros. Se cierra por la política, porque la política decide quién puede estudiar tranquilo. ¿Y quién debe salir del país? La familia tiene recursos, tiene contactos, tiene rutas, y tiene una idea fija. La formación como escudo, se habla de viajes, se habla de puertos, se habla de barcos que tardan semanas, se habla de baúles con ropa y papeles. Un viaje no es turismo, es estrategia, es alejar al joven del ruido local, y acercarlo a un mundo donde el apellido pese distinto. En Quito, el apellido pesa como historia viva. En el extranjero, puede pesar como curiosidad, como nota al pie, como carta de presentación. Antes de partir, Antonio ve preparativos concretos. Camisas dobladas con cuidado, calcetines de lana, un abrigo para climas desconocidos, y un pequeño estuche para pluma y tinta. Los papeles se guardan en carpetas, se atan con cinta, se protegen con cuero, porque sin papeles, uno no existe ante un Estado. En la casa, alguien revisa una lista.
pasaporte, cartas de recomendación, certificados, dinero en monedas y en letras. Las letras de cambio son promesas escritas, son confianza convertida en papel, y el papel, otra vez, manda. Antonio aprende que el mundo adulto funciona así, no con discursos, con documentos, con sellos, con fechas exactas. En la despedida no hay dramatismo exagerado. Hay control, hay abrazos medidos, hay ojos húmedos que se secan rápido, porque en esa familia, mostrar demasiado es peligroso. El enemigo puede usarlo, el rival puede burlarse, el rumor puede deformarlo. Antonio sale con el cuerpo tenso, siente el frío de Quito en la cara, siente el peso de un baúl que no carga él, siente el peso de un apellido que sí carga él. El camino hacia el exterior empieza con polvo, con piedras, con subidas que cortan el aliento, con posadas donde el agua sabe a metal. En cada parada, alguien pregunta, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Con quién viaja? Y el apellido responde antes que él. Hay miradas que se suavizan, hay miradas que se endurecen. Y Antonio aprende a no confiar en ninguna. En el trayecto, el país se muestra como es. Montañas que obligan a rodear, ríos que crecen sin aviso, puentes de madera que crujen bajo el peso. La fragilidad no es una idea, es un tablón que se mueve bajo los pies. Es una cuerda que sostiene una carga, es un retraso que puede costar semanas. Antonio mira a los arrieros, mira sus manos agrietadas, mira sus ponchos mojados, y entiende que hay un Ecuador que no entra en salones. Ese Ecuador no escribe cartas con cera roja, ese Ecuador manda recados con viajeros, ese Ecuador paga con monedas gastadas, ese Ecuador vive al día. Y sin embargo, ese Ecuador sostiene al país. Sostiene caminos, sostiene mercados, sostiene ejércitos cuando los reclutan. Antonio guarda esa imagen, no la comenta, pero se le queda como una piedra en el bolsillo. En el puerto, el aire cambia. Huele a sal, huele a madera mojada, huele a brea caliente en las junturas de los barcos. Los marineros gritan órdenes, las cuerdas se tensan, las velas golpean con el viento, y el agua golpea el muelle con insistencia. Antonio sube a bordo con una mezcla de alivio y vértigo. El barco es un mundo cerrado, tiene camarotes estrechos, tiene pasillos que crujen, tiene comida que se repite. El mar enseña paciencia a la fuerza, días iguales, noches con balanceo, y un horizonte que no cambia. En ese encierro, las cartas se vuelven más importantes. Una carta es noticia, una carta es vínculo, una carta es prueba de que uno sigue existiendo para los suyos. Antonio escribe. Escribe con letra cuidada. Cuenta lo justo, no se queja demasiado, no presume demasiado, porque cada línea puede ser leída por otros, puede ser interceptada, puede ser comentada, puede ser usada. El joven aprende a escribir como diplomático antes de serlo, aprende a decir sin decir, aprende a sugerir sin acusar, aprende a pedir sin suplicar. Cuando llega a ciudades extranjeras, el ruido es distinto. Hay carruajes más rápidos, hay calles más anchas, hay escaparates con objetos que en Quito serían rareza. Pero el lujo no lo hipnotiza del todo, porque él sabe que su vida no es solo suya. Su vida está atada a un país que lo mira desde lejos, y a un padre que lo precede en cada conversación. En reuniones, alguien pregunta por Juan José Flores. No preguntan primero por Antonio, preguntan por el padre. Y Antonio responde con cortesía aprendida. Esa cortesía es una armadura. Sonríe cuando conviene, calla cuando conviene, y observa siempre. En su interior, la pregunta se vuelve más aguda. ¿Cómo se vive sin quedar atrapado por el apellido? ¿Cómo se sirve a un país sin ser solo un eco del fundador? ¿Cómo se construye autoridad sin pólvora? En Quito, la autoridad se prueba con fuerza. En el exterior, se prueba con reputación, y la reputación se construye con detalles. Un saludo correcto, una carta respondida a tiempo, una visita hecha en el orden adecuado, un error evitado por prudencia. Antonio entiende que el mundo internacional es un tablero. No hay montañas, pero hay jerarquías. No hay arrieros, pero hay porteros que deciden entradas. No hay fusiles a la vista, pero hay presiones invisibles. En ese tablero, el apellido Flores abre puertas, pero también despierta preguntas. ¿Es un heredero? ¿Es un emisario de viejas ambiciones? ¿Es un hombre con agenda propia? Antonio aprende a no ofender, aprende a no prometer de más, aprende a no comprometer al país con una frase ligera, porque una frase ligera puede volverse titular, puede volverse rumor, puede volverse obstáculo para un crédito, puede volverse excusa para un bloqueo. En su equipaje, las cartas siguen cruzando el océano. Van y vienen. Algunas tardan meses. Algunas llegan con bordes mordidos por la humedad. Cuando abre un sobre, el olor del papel le trae Quito. Le trae patios fríos. Le trae campanas. Le trae el peso de la casa familiar. Y también le trae noticias del país. Noticias de tensiones. Noticias de cambios. Noticias de hombres que suben y caen.
Antonio entiende que Ecuador no se queda quieto, que el país se mueve aunque él esté lejos, que la política no espera a nadie, y que un apellido famoso no garantiza seguridad. En una carta, un pariente puede pedir prudencia, en otra, un amigo puede pedir ayuda, en otra, alguien puede insinuar que su presencia sería útil, y cada frase tiene doble fondo. Antonio aprende a leer entre líneas, aprende a notar cuando una petición es una orden disfrazada, aprende a notar cuando un elogio es una trampa, aprende a notar cuando el silencio es un mensaje. En su mente, el padre aparece como sombra larga, no como monstruo, como referencia inevitable, como una montaña que se ve desde cualquier punto. Juan José Flores fundó un país, eso es un hecho. Y los hechos, en política, se cobran. Se cobran en lealtades y en odios. Antonio no puede borrar ese origen. No puede fingir que no existe. Solo puede decidir qué hace con él. En los salones extranjeros, el joven se acostumbra a otra música, a conversaciones en voz baja, a risas medidas, a copas que tintinean sin prisa. Pero en su cabeza, el sonido de Quito no se apaga. El pregón del vendedor, el golpe de cascos, la campana que marca la hora y el murmullo político que nunca duerme. Antonio empieza a construir una identidad de utilidad, no de brillo, no de caudillo, de operador, de hombre que conecta puntos. Ese impulso nace temprano. Nace en la casa donde las cartas mandaban, nace en la mesa donde se hablaba de crédito y de provincias, nace en la sensación de que el país podía romperse en cualquier momento, y sin embargo, hay una herida que no cierra, la sospecha, la idea de que todo lo que haga será leído como herencia, como favor, como continuidad dinástica. Esa sospecha lo acompaña como polvo en el dobladillo. No se ve siempre, pero está, y se nota cuando alguien sacude la tela. Antonio aprende a vivir con eso. Aprende a no reaccionar con rabia. Aprende a responder con trabajo. Aprende a dejar que el tiempo haga su parte. En algún punto, el joven entiende otra cosa. El apellido no se puede soltar, pero se puede usar como herramienta. Se puede convertir en puente, no en cadena. Esa decisión no se anuncia, no se proclama. Se practica en cada carta bien escrita, en cada gesto correcto, en cada silencio oportuno. Quito queda lejos, pero no desaparece. Sigue en el papel, sigue en las noticias, sigue en la forma en que el mundo mira a un ecuatoriano con apellido famoso, y mientras el océano separa continentes, una idea se vuelve insistente. ¿El país algún día lo llamará de vuelta? No con trompetas, con urgencia, con una carta sellada que no admite demora. El diplomático todavía no existe. El presidente todavía no existe, pero el entrenamiento ya empezó. Y empezó en una cuna quiteña, bajo el peso de un fundador. El primer oficio de Antonio fuera del Ecuador es aprender a esperar. Esperar un barco. Esperar una respuesta. Esperar que un sello llegue intacto. En los puertos, el tiempo huele a cuerda mojada. Huele a pescado viejo. Huele a carbón y a sudor de estibador. Los baúles viajan como si fueran personas. Llevan iniciales pintadas. Llevan correas de cuero. Llevan candados que se abren con llaves pequeñas y frías. Antonio guarda sus papeles en una carpeta dura, la cubre con tela encerada, la amarra con una cinta para que no se abra en la humedad. En el bolsillo interior del abrigo lleva una navaja, no para pelear, para cortar hilo, abrir sobres, salvar un documento. En el mar, el papel es un animal frágil. Se ondula, se mancha, se rompe con una uña. Por eso escribe con cuidado, deja márgenes amplios, evita tachones. Y cuando se equivoca, vuelve a empezar. La tinta tiene su propio carácter. A veces sale negra y firme, a veces sale aguada, como si dudara. En cubierta, el viento le seca los labios. En el camarote, el aire se vuelve espeso. La madera cruje como si el barco hablara en secreto. Hay días de calma. Y hay noches en que el agua golpea como martillo. Entonces nadie duerme bien. Antonio aprende a comer sin ganas. Galleta dura, carne salada, café que sabe a metal. Aprende a no marearse en público. Aprende a no mostrar debilidad, porque en un barco, la reputación también flota o se hunde. Cuando por fin pisa una ciudad extranjera, lo primero que nota es el ruido. Ruedas sobre piedra. Voces en idiomas que se mezclan. Campanas distintas a las de Quito. Las calles tienen escaparates, vidrios grandes. Objetos que brillan bajo lámparas. Guantes, bastones, relojes, plumas finas. Pero Antonio no viene a comprar, viene a ser útil. Y ser útil empieza por entender el protocolo. En una antesala, un portero decide el mundo. Mira el traje, mira los zapatos, mira la tarjeta de visita. La tarjeta es un rectángulo de cartulina. Nombre, apellido, a veces un cargo, nada más. Y sin embargo, abre puertas. Antonio aprende a entregarla sin prisa, con la mano firme, con una inclinación exacta. Aprende a esperar de pie, sin apoyar la espalda, sin mirar demasiado alrededor.
En los salones, el poder no grita, susurra. Se sirve en tazas pequeñas. Se mide en sonrisas cortas. Alguien pregunta por su país, no pregunta por su persona. Pregunta por el Ecuador como si fuera un rumor lejano. Antonio responde con frases limpias. No exagera, no se queja, no acusa a nadie. Porque una frase puede viajar más rápido que un barco, y puede volver convertida en arma. En su mesa de trabajo, la luz cae oblicua, una vela deja gotas de cera, el humo mancha el techo. Sobre el papel, Antonio ordena el mundo. Fecha completa. Lugar. Destinatario con tratamiento correcto. Luego viene el cuerpo de la carta. Primero cortesía. Después el asunto. Al final, la fórmula de despedida no es literatura. Es ingeniería. Una palabra de más puede comprometer al Estado. Una palabra de menos puede cerrar un crédito. Una ambigüedad puede ser interpretada como mala fe. En la diplomacia, el silencio también firma, y Antonio lo entiende pronto. Empieza a moverse entre legaciones y consulados, entre oficinas con alfombras gastadas, entre escritorios con manchas de tinta vieja. Hay sellos de metal, hay tampones de tinta, hay libros de registro con columnas estrechas. Cada documento se copia, se archiva, se numera, se guarda en carpetas que huelen a polvo. El mundo exterior exige pruebas, pruebas de que el Ecuador existe como Estado, pruebas de que paga, pruebas de que cumple. Antonio ve cómo se construye esa confianza, no con discursos patrióticos, con recibos, con balances, con firmas que coinciden. En una oficina, un funcionario revisa un papel contra la luz, busca marcas de agua, busca raspaduras, busca señales de falsificación. Antonio observa sin protestar. Aprende. Porque mañana ese funcionario puede ser un obstáculo o un aliado. En otra mesa, un hombre habla de intereses, habla de plazos, habla de garantías. No levanta la voz, solo mueve un lápiz sobre cifras. Antonio escucha. No interrumpe. Toma notas con letra pequeña. Sabe que el Ecuador es frágil. Sabe que las finanzas tiemblan. Y sabe que afuera nadie perdona la improvisación. En sus cartas, evita prometer lo que no controla. Evita comprometer al país con entusiasmo. Prefiere comprometerlo con precisión. A veces, el apellido vuelve como sombra. En una cena, alguien menciona a Juan José Flores. Lo menciona como fundador. O lo menciona como problema. Antonio no se defiende con pasión. Se defiende con compostura. Dice lo justo. Reconoce lo que debe reconocer. Y cambia el foco hacia el presente. Porque su trabajo no es ganar una discusión. Su trabajo es mantener una puerta abierta. En los pasillos, escucha comentarios. Que el hijo del primer presidente está aquí, que viene con ambiciones, que viene con nostalgia de poder. Antonio no responde. Sigue caminando. Y guarda el comentario como se guarda una astilla. En el cuarto, al cerrar la puerta, se permite un gesto mínimo. Se afloja el cuello. Respira. Y vuelve al papel. La distancia le enseña otra cosa. El Ecuador no es solo Quito. El Ecuador es costa, sierra, selva, y desde afuera, todo se reduce a una palabra en un mapa. Esa reducción duele, pero también obliga a ordenar. Antonio empieza a pensar en el país como un expediente que debe estar completo, con antecedentes, con argumentos, con pruebas. Si falta una hoja, el expediente se cae. Si hay una contradicción, el expediente se vuelve sospechoso. Si hay una firma dudosa, el expediente se vuelve inútil. En una mañana fría, recibe un sobre con bordes gastados, el sello llega aplastado. La cera tiene una grieta. Lo abre con la navaja, despacio, como si abriera una herida. Adentro hay noticias, nombres que suben, nombres que caen, rumores de conspiraciones, quejas de provincias. La letra es apurada. La tinta se corrió en una esquina. El papel huele a humo. Antonio lee 2 veces. Luego una tercera. Porque en política, lo importante suele estar en lo que no se dice. Hay frases que suenan a advertencia. Hay silencios que suenan a miedo. Hay elogios que suenan a trampa. Antonio dobla la carta con cuidado. La guarda. Y se sienta a responder. No responde con emoción. Responde con estructura. Primero pregunta por hechos. Fechas, lugares, testigos. Luego ofrece ayuda posible, contactos, gestiones, intermediación. Y al final, una frase que parece simple, pero que deja claro que él está atento. Así se construye una red. No con promesas grandiosas, con pequeñas acciones repetidas. En otra ciudad, el clima cambia. La lluvia cae fina. El barro se pega a las suelas. Los carruajes salpican. Los paraguas chocan. Los abrigos huelen a lana mojada. Antonio entra a una oficina donde el aire es tibio. Hay una estufa. Hay un reloj que marca segundos con un golpe seco. En la pared cuelga un mapa. Líneas de fronteras. Nombres de países. Rutas marítimas. Antonio mira ese mapa y piensa en el suyo.
en lo difícil que es unirlo, en lo fácil que es romperlo. En el escritorio, un funcionario le pide un documento. Antonio lo entrega. El funcionario lo revisa. Luego pregunta por otro. Siempre hay otro. Siempre falta algo. Siempre hay una condición nueva. Antonio aprende a llevar copias. Aprende a llevar certificaciones. Aprende a anticipar preguntas. En su cartera hay sobres vacíos. Hilo, lacra, un pequeño frasco de tinta. Porque una carta puede ser urgente. Y la urgencia no espera una tienda. En una tarde, escribe hasta que le duele la muñeca. La pluma raspa. La vela se consume. La habitación se queda con olor a cera y tinta. Cuando termina, sopla para secar. Dobla el papel en 3. Lo mete en un sobre. Luego calienta el lacre. La cera se vuelve líquida. Cae como una gota espesa. Presiona el sello. Espera un segundo. Levanta. El escudo queda marcado. Y con ese gesto, el estado se vuelve objeto. Al día siguiente, entrega el sobre. Un mensajero lo guarda en una bolsa de cuero. Se va sin prometer nada. Antonio sabe lo que viene. Semanas de silencio. Tal vez meses. En ese silencio, la mente trabaja sola. Imagina el sobre en un barco. Imagina tormentas. Imagina manos ajenas. Imagina el sobre perdido. Imagina el sobre abierto. Imagina el sobre usado contra él. Por eso, en cada carta, mide el riesgo. No escribe lo que no soportaría ver publicado. No escribe lo que no podría explicar. Esa disciplina lo vuelve distinto, no más valiente, más controlado. En una recepción, un hombre le habla de comercio. Habla de cacao. Habla de quina. Habla de rutas. Antonio escucha y toma nota mental, porque el comercio es política sin uniforme, y el dinero tiene su propia diplomacia. Otro hombre pregunta por estabilidad. No lo pregunta por curiosidad. Lo pregunta para decidir si presta o no presta. Antonio no promete paz eterna. Promete esfuerzo. Promete continuidad administrativa. Promete respeto a compromisos. Sabe que su país tiene golpes en la memoria. Sabe que los mandatos se rompen. Y sabe que afuera eso se paga caro. En una mesa, alguien menciona una palabra que pesa. Reconocimiento. Reconocimiento significa que un papel ecuatoriano vale algo. Que una firma ecuatoriana obliga. Que una bandera ecuatoriana no es decoración. Antonio entiende que su trabajo es sostener eso. Sostenerlo con paciencia. Sostenerlo con presencia. Y presencia no es estar en todas partes. Es estar donde importa. En el momento exacto. A veces, eso significa una visita breve, un saludo, una frase correcta. A veces, significa una carta larga, con anexos, con copias certificadas. A veces, significa no hacer nada, no responder a una provocación, no entrar en un juego. En la calle, ve periódicos. Titulares grandes, caricaturas, rumores impresos. La prensa también es un campo de batalla, y Antonio lo aprende sin necesidad de guerra. Un artículo puede dañar un crédito, puede asustar a un inversor, puede convertir una negociación en escándalo. Por eso cuida su nombre, no por vanidad, por utilidad. En su cuarto, guarda recortes, los dobla, los marca con fecha, guarda también cartas recibidas, las ordena por remitente, las ata con cinta. Ese archivo personal crece, y con él crece una idea. El poder real se sostiene con memoria. Quien no recuerda, repite errores. Quien no guarda pruebas, pierde discusiones. Quien no tiene papeles, no existe. Una noche, el sonido de una banda militar llega desde una plaza. Tambores, metales, marcha. Antonio se queda quieto. Piensa en Quito. Piensa en cuarteles. Piensa en lo rápido que una marcha puede volverse amenaza. En el exterior, la música es ceremonia. En el Ecuador, la música puede ser aviso. Esa diferencia lo persigue y lo obliga a imaginar un país distinto, un país donde el mando no dependa del fusil. Pero imaginar no basta. Hay que construir condiciones. Condiciones significa administración. Significa reglas. Significa que el Estado pague cuando promete pagar. Antonio vuelve a las cifras, a los plazos, a las listas. En una mañana, recibe otra carta. Esta viene con letra más firme. Trae una frase que lo deja inmóvil. Le dicen que su nombre empieza a sonar en conversaciones internas, no como adorno, como posibilidad. Antonio no sonríe, no se entusiasma. Siente un peso en el estómago, porque sabe lo que significa. Significa que la política doméstica lo está mirando. Significa que la distancia ya no lo protege. Significa que su vida puede cambiar con una sola decisión ajena. Dobla la carta, la guarda, y sale a caminar. El aire es frío. La ciudad sigue su ritmo. La gente compra pan, los niños corren. Antonio mira esas escenas simples y piensa en su país. En mercados donde el barro se pega igual, en niños que corren igual, en hombres que discuten igual. La diferencia es que allá, una discusión puede terminar en sangre. Y aquí,
Suele terminar en un papel. Antonio vuelve a su mesa. Saca una hoja nueva. Escribe la fecha. Empieza con cortesía. Luego entra al asunto. Pide claridad. Pide detalles. Pide saber quién dice su nombre y por qué. No lo pide por miedo. Lo pide por método. Porque si el país lo llama, no puede ir a ciegas. No puede llegar como heredero. Debe llegar como herramienta. En los días siguientes, su rutina se vuelve más intensa. Más visitas, más cartas, más conversaciones medidas. Aprende a detectar el interés real detrás de una sonrisa. Aprende a notar cuando un elogio busca comprarlo. Aprende a notar cuando una invitación busca comprometerlo. En una cena, un hombre le ofrece apoyo, lo dice con voz suave, como si fuera amistad. Antonio agradece, no acepta nada concreto. No entrega nada concreto. Sabe que los favores se cobran y que un favor extranjero puede volverse cadena. En otra oficina, un funcionario le pregunta por su futuro. Antonio responde con una frase corta, que su futuro depende de su país. No dice más, porque decir más sería abrir un flanco. En su escritorio, el archivo crece. Cartas enviadas. Cartas recibidas. Borradores con correcciones. Hay hojas con manchas de café. Hay bordes quemados por una vela. Hay papel que se rompió y fue pegado con cuidado. Ese desorden controlado es su escuela. Ahí aprende a sostener una línea sin gritar. Ahí aprende a negociar sin humillarse. Ahí aprende a ceder sin rendirse. Una tarde, al cerrar un sobre, se queda mirando el sello. La cera brilla un segundo. Luego se opaca. Piensa en lo extraño del poder. No siempre está en un palacio. A veces está en una gota de cera, porque esa gota viaja. Cruza océanos. Llega a manos que deciden, y en esa travesía, el país se juega su nombre. Antonio apaga la vela. Se queda en la oscuridad un instante, escucha su propia respiración. ¿Sabe que ha vivido años entrenándose para esto? Para hablar con el mundo sin perder el país, para representar sin convertirse en máscara, pero también sabe algo más duro. El Ecuador no siempre premia la paciencia. A veces la confunde con debilidad. Y si algún día le toca sentarse en la silla mayor, no bastarán las cartas. No bastará el protocolo. No bastará la reputación. Esa idea le llega como un golpe seco, y no lo deja dormir. En Quito, la noche tiene un olor distinto. Huele a leña húmeda, huele a establo cercano. Huele a pólvora vieja que se quedó en las paredes. La ciudad no duerme del todo. Un perro ladra en una esquina. Un guardia golpea el suelo con la culata para espantar el frío. En una ventana, una vela tiembla como si dudara. Antonio entra con el polvo del camino pegado a los bajos del pantalón. Trae la garganta seca. Trae el oído lleno de rumores. En una mesa lo espera un montón de papeles. Cartas con sellos rotos. Recibos doblados. Periódicos con tinta fresca. Alguien le ofrece café. El café es oscuro y áspero. Quema la lengua. Despierta el miedo. En los pasillos se repite la misma frase, con distintas bocas. Que el país necesita calma. Que el país necesita un nombre que no incendie a nadie. Que el país necesita a alguien que no llegue con sable. Antonio escucha sin asentir demasiado. Sabe que cada palabra tiene dueño. Sabe que cada elogio trae una factura escondida. En una sala, un hombre mayor le toma el brazo, le habla bajo. Le dice que el apellido pesa, pero también abre puertas. Antonio no responde con orgullo, responde con una pregunta. ¿Qué puertas? ¿Y a cambio de qué? La política ecuatoriana tiene esa textura como una tela fina que se rasga si la jalas, como un vidrio que se quiebra si lo aprietas. En el centro de todo está el tiempo. 4 años, solo 4. 4 años en un país donde los calendarios se rompen, donde un decreto puede durar menos que una tormenta, donde un presidente puede amanecer y no llegar a la noche. El día de la posesión, el aire está pesado. Hay gente apretada en las calles. Hay sombreros de paja. Hay levitas negras con brillo de uso. Los caballos resoplan. Las herraduras golpean piedra. Un tambor marca un ritmo que no es fiesta. Antonio camina con pasos medidos, siente el sudor en la espalda, siente la mirada de los balcones. En los rostros hay esperanza, y hay cálculo, y hay odio guardado como cuchillo. Cuando se sienta, la silla no cruje, pero el silencio sí. Ese silencio tiene dientes. En el escritorio lo espera un tintero de vidrio grueso. La tinta parece petróleo. Hay plumas con punta gastada, hay un sello de metal frío, hay un montón de expedientes atados con cinta. Cada expediente tiene su olor. Papel viejo, polvo, humo de lámpara. Antonio abre el primero. No busca frases bonitas. Busca números. Busca cuánto entra. Busca cuánto sale. Busca cuánto se debe. El Estado no es un discurso, es una caja. Y la caja suena hueca. Las finanzas son frágiles. Los ingresos no alcanzan. Los pagos se atrasan. Hay sueldos pendientes. Hay proveedores que golpean puertas.
Hay militares que cuentan monedas. En un margen, alguien escribió una nota con lápiz. Urgente. La palabra está subrayada 2 veces. Antonio llama a sus ministros, no los llama para posar. Los llama para trabajar. Entran con carpetas bajo el brazo. Traen ojeras. Traen manos manchadas de tinta. Hablan de aduanas. Hablan de caminos. Hablan de deuda. Hablan también de provincias. De jefes locales. De hombres que mandan sin permiso. En el Ecuador, la distancia es un arma. La costa mira a la sierra con desconfianza. La sierra mira a la costa con resentimiento. Y en medio, el gobierno intenta hacer una cuerda que no se rompa. Antonio pide informes escritos, no acepta solo palabras, quiere fechas, quiere firmas, quiere sellos. Porque una promesa sin papel se la lleva el viento. Y el viento aquí sopla fuerte. En una mañana, llega un mensajero con botas embarradas, trae un sobre grande. El sobre viene con lacre rojo. Antonio lo abre con la navaja que siempre guarda. El papel adentro es grueso, tiene marca de agua. Es un reporte sobre el crédito, sobre cómo se ve el Ecuador desde afuera, sobre cuánto cuesta pedir dinero. Las cifras están alineadas con regla. Los intereses parecen dientes. Los plazos parecen cadenas. Antonio lee sin mover la cara, pero por dentro calcula. Si falla un pago, se cierra una puerta. Si se cierra una puerta, se abre una crisis. En el palacio, la modernización no suena a palabra elegante. Suena a archivadores. Suena a libros de contabilidad. Suena a sellos que no se pierdan. Ordena que se registren los gastos con método, que cada oficina tenga libros, que cada pago tenga recibo. Pide que se reduzcan duplicidades, que se revisen contratos, que se corten fugas pequeñas. Las fugas pequeñas matan más que un gran golpe, porque nadie las ve, porque se vuelven costumbre. En una esquina del despacho, un empleado afila lápices, los afila con una cuchilla corta. La madera cae en espirales. Ese sonido se vuelve parte del gobierno. Raspar, anotar, sumar. En la calle, sin embargo, el país no suma, el país se divide. Los conservadores desconfían. Los liberales presionan. Los caudillos regionales esperan el error. Antonio lo sabe. Por eso habla poco en público y trabaja mucho en privado. Recibe delegaciones. Unos llegan con sombrero en la mano, otros llegan con la barbilla alta. Unos piden puestos, otros piden obras, otros piden perdón por viejas heridas. Antonio escucha. No promete rápido. Pide que le dejen todo por escrito. Hay quien se ofende. Hay quien sonríe, hay quien entiende el mensaje. En el corredor, un oficial del ejército se queda quieto. No entra, solo espera. Su uniforme huele a cuero y sudor. Sus botas están limpias, demasiado limpias. Antonio lo mira un segundo, y entiende la advertencia sin palabras. El ejército es una sombra larga. Puede proteger, puede derribar. La estabilidad depende de que esa sombra no se mueva, o de que se mueva a favor. Antonio no intenta humillar a los militares. Tampoco les entrega el país. Busca equilibrio. En una reunión, pide disciplina. Pide respeto al orden. Pide que los cuarteles no sean parlamentos. Alguien responde con una sonrisa seca. Dice que la disciplina cuesta, que los sueldos atrasados encienden la tropa. Antonio vuelve a los números. Otra vez los números. Ordena priorizar pagos esenciales. Negocia plazos. Busca oxígeno. En su mesa aparece un mapa del país, un mapa con bordes gastados, con manchas de humedad. Se ven rutas, se ven ríos. Se ven montañas como cicatrices. Antonio señala caminos. No con poesía. Con necesidad. Un camino significa comercio. Significa correo. Significa que el Estado llega. Sin caminos, el Estado es un rumor. Y los rumores mandan. Impulsa obras públicas. No como monumentos, como herramientas. Puentes. Tramos de carretera. Mejoras en servicios. Cada obra tiene su propia guerra. Hay que conseguir materiales. Hay que contratar manos. Hay que evitar que el dinero se pierda. En una oficina, un contratista deja un papel sobre la mesa. El papel tiene cifras redondas, demasiado redondas. Antonio lo mira. Pide desglose. Pide facturas. Pide nombres. El contratista traga saliva. Dice que así se hace siempre. Antonio no levanta la voz. Solo devuelve el papel. Dice que así no se hará ahora. Esa frase corre por la ciudad. No como himno, como amenaza. Los que vivían de la costumbre empiezan a odiarlo. Los que sufrían la costumbre empiezan a mirarlo con cuidado. En un salón, alguien menciona a su padre, lo menciona como si fuera un sello en la frente. Antonio no discute historia, no se defiende con lágrimas, se defiende con trabajo. Pero el apellido vuelve. Vuelve en panfletos, vuelve en conversaciones de café, vuelve en discursos de plaza. Dicen que gobierna por herencia, dicen que gobierna desde lejos, dicen que no conoce el barro. Antonio sale temprano una mañana, sin desfile, sin música.
Camina por una calle donde el empedrado está roto. Ve un charco. Ve una mujer lavando ropa en agua fría. Ve un niño descalzo. El niño mira el palacio como si fuera otro planeta. Antonio no se detiene mucho. No hace teatro. Solo mira y guarda la imagen. Porque esa imagen también es un documento sin tinta. En el despacho lo espera una carta del exterior. El sobre viene con sellos extranjeros. La cera está intacta. La abre. Lee despacio. Hablan de reputación. Hablan de confianza. Hablan de si el Ecuador cumplirá. Antonio toma otra hoja. Responde con precisión. Explica medidas. Explica orden. Explica continuidad. No promete milagros. Promete método. Esa respuesta viaja. Y mientras viaja, el país tiembla. En una provincia, un jefe local se niega a obedecer una orden. No lo hace con gritos. Lo hace con silencio. No envía informes. No envía dinero. No envía respeto. Antonio recibe la noticia en un papel corto. 2 líneas. Sin adornos. La tinta está corrida. Como si el mensajero hubiera sudado sobre ella. Antonio no manda un ejército de inmediato. Manda una carta. Una carta con tono firme. Con fecha. Con referencias a leyes. Con recordatorio de obligaciones. La carta va con copia. Una copia para archivo. Otra para un intermediario. Porque el poder también es red. Y la red se teje con copias. El jefe local responde tarde. Responde con excusas. Responde con orgullo. Antonio vuelve a escribir. Esta vez añade un detalle. Que el Estado observa. Que el Estado registra. Y que el Estado no olvida. En Quito, los periódicos se alimentan de estas tensiones. Imprimen rumores, imprimen acusaciones. La tinta mancha dedos. La tinta mancha reputaciones. Antonio pide recortes. Los lee. Los guarda. No para vengarse. Para entender el clima político se siente como humedad. Se mete en la ropa. Se mete en los huesos. En el Congreso, las palabras se vuelven piedras. Cada bancada busca ventaja. Cada voto se negocia. Antonio no llega con puño cerrado. Llega con propuestas, con concesiones medidas. A veces cede en un punto menor. Para salvar uno mayor, a veces acepta un nombramiento, para evitar una ruptura. Ese estilo irrita a los extremos. Los extremos quieren choque, quieren victoria total. Antonio quiere sobrevivir. ¿Y que sobreviva el mandato? En una tarde, un ministro entra pálido. Trae un telegrama. El papel es estrecho, las letras parecen picotazos. Hay señales de conspiración, hay reuniones nocturnas, hay nombres. Antonio lee una vez, luego otra. No pregunta primero quién lo odia. Pregunta primero qué tan cerca están. Ordena vigilancia discreta. No redadas. No espectáculo. Pide informes diarios. Pide horarios. Pide movimientos. El palacio se llena de pasos rápidos. De puertas que se cierran. De susurros. En una mesa lateral, un secretario copia documentos. Copia con letra clara. Se le manchan los puños de la camisa. Antonio firma. Firma mucho. Cada firma es un riesgo. Cada firma es una bala que puede volver. En una noche, se escucha un disparo lejos. Uno solo. ¡Seco! La ciudad se queda quieta un segundo. Luego vuelve el murmullo. Antonio no corre a la ventana. Se queda sentado. Mira el tintero. Mira la pluma. Y sigue. Porque si se levanta por cada disparo, no gobierna. Solo reacciona. Los meses pasan con esa tensión. Obras que avanzan lento. Cuentas que se ajustan. Pactos que se sostienen con hilo. En una oficina de obras públicas, el aire huele a cal. Hay planos extendidos. Hay reglas de madera. Hay compases. Un ingeniero señala un tramo. Habla de pendientes. Habla de drenaje. Habla de piedra. Antonio escucha. Pregunta cuánto costará mantenerlo. No solo construirlo. Esa pregunta incomoda. Porque muchos solo piensan en inaugurar. Antonio piensa en el día después. En el barro que vuelve. En el puente que se cae si nadie lo cuida. En otra mesa, revisa nombramientos. Busca gente que sepa sumar. Gente que no robe a plena luz. No siempre lo logra. El país no ofrece santos en fila. Pero insiste, y esa insistencia crea enemigos. Un hombre influyente le manda un recado. No lo firma. No lo escribe. Solo dice que hay que ser flexible. Que así funciona el país. Antonio responde con una carta formal. Confirma. Con sello. Dice que el país puede funcionar de otra manera. Y que esa manera empieza hoy. El recado sin firma se evapora. La carta queda. En el segundo año, la presión aumenta. Los rivales se organizan. Los caudillos prueban fuerza. Hay reuniones en casas con cortinas cerradas. Hay brindis que no son brindis. Hay promesas de apoyo a cambio de caída. Antonio recibe fragmentos de esa trama. Nunca el cuadro completo. Así es la conspiración.
siempre llega en pedazos. En una madrugada, un mensajero golpea la puerta del palacio, golpea 3 veces, rápido. ¿Trae un informe? Dice que un grupo intenta mover tropas. Antonio se viste sin ayuda, se abotona la camisa con dedos fríos, se pone la chaqueta. En el bolsillo interior, la navaja. En la mano, un papel. Baja por un pasillo oscuro. Las lámparas de aceite dejan sombras largas. En el patio, un oficial espera, tiene el rostro duro. No sonríe. Antonio no le pregunta si es leal. Le da una orden concreta. Que se mantenga el orden. Que no se dispare sin necesidad. El oficial asiente. Y se va. Esa noche no hay batalla grande. Hay tensión. Hay carreras. Hay puertas cerradas. Al amanecer, la ciudad sigue en pie. Y eso ya es una victoria. Antonio vuelve al escritorio. Encuentra una mancha de tinta en un documento. Una mancha pequeña. La mira como si fuera un presagio. Luego la seca con arena fina. La arena raspa el papel. El Estado también se seca así. Con paciencia, con fricción. En el tercer año, el desgaste se nota. En su rostro, en su voz. Habla menos. Duerme peor. Pero el método sigue. Registro. Archivo. Respuesta. Cada semana salen cartas. A provincias. Alegaciones. A acreedores. Cada semana entran cartas, quejas, peticiones, amenazas. Antonio aprende a reconocer la letra de cada enemigo y la de cada aliado. Hay letras elegantes. Hay letras temblorosas. Hay letras que parecen cuchilladas. En una carta, un opositor lo acusa de gobernar para pocos. La carta está escrita con rabia. Tiene tachones. Antonio no la rompe. La guarda, responde con hechos. Con cifras de obras. Con medidas administrativas, no convence a todos. Pero deja rastro. En el cuarto año, el reloj se vuelve audible. Cada decisión se mide por el final del mandato. Muchos esperan que no llegue, que caiga antes, que el país vuelva a su costumbre. Antonio siente esa espera como una mano en la nuca. En una sesión tensa, se discute el futuro, se discute sucesión, se discute continuidad. Los ojos se clavan en él. ¿Buscan un gesto de ambición? ¿Buscan un gesto de miedo? Antonio mantiene la espalda recta, dice que el orden constitucional se respeta. No lo dice como consigna, lo dice como contrato. En el despacho, prepara la transición como si fuera una operación delicada. Ordena inventarios, ordena balances. Quiere que el siguiente encuentre papeles, no cenizas. Un secretario le trae un libro grande, un libro de tapas duras, con lomo gastado. Es el registro de decretos. Cada página tiene fecha, cada página tiene firma. Antonio pasa los dedos por el borde, siente la rugosidad del papel. Ese libro es una prueba de que el gobierno no fue solo ruido. En los últimos meses, los rumores vuelven a crecer. Dicen que habrá golpe, dicen que habrá resistencia, dicen que nadie entrega el poder sin sangre. Antonio escucha. No se encierra, recibe a quienes debe recibir, habla con quienes debe hablar, cierra acuerdos mínimos, no busca aplausos, busca salida. El día de la entrega del mando, el cielo está claro, demasiado claro. La plaza se llena. Hay uniformes, hay civiles, hay miradas que no parpadean. Antonio camina otra vez, siente el peso del aire, siente el peso del apellido. Pero esta vez hay algo distinto. No es el hijo entrando, es el presidente saliendo. En el salón, los papeles están ordenados, los sellos están en su lugar, los libros están cerrados. Antonio firma el último documento. La pluma deja una línea firme. Entrega, sin grito, sin disparo. Afuera, la ciudad respira. No celebra con locura, solo respira. Antonio se queda un instante con las manos vacías, mira sus dedos manchados de tinta. Esa tinta no se va con agua fácil. En el bolsillo interior, la navaja sigue ahí, ya no para abrir sobres. Ahora parece un recuerdo. Sale del palacio con paso lento. Escucha el ruido de la calle. Ruedas sobre piedra. Vendedores. Campanas. El país sigue siendo frágil, sigue siendo dividido, sigue siendo difícil. Pero el mandato llegó al final. Y en el Ecuador, eso no es poco. En una mesa, esa misma noche, Antonio abre una carpeta, revisa copias, revisa cartas, busca una en particular. Una que envió al exterior meses atrás. La respuesta llegó. El sello está intacto. La cera tiene brillo apagado. La abre. Lee. No hay elogios. Hay condiciones. Hay cautela. Pero hay algo más importante. Hay continuidad. Antonio dobla la carta. La guarda con las otras. Sabe que su batalla no fue conquistar, fue sostener. Y por 4 años, con tinta y paciencia, sostuvo un país que prefería la pólvora. La casa donde duerme esa noche no tiene el eco del palacio. Tiene madera que cruje. Tiene un patio con piedras frías,
Tiene un olor a ropa guardada y a jabón barato. Antonio deja el sombrero sobre una silla. El ala está doblada por el uso. Se quita los guantes con calma. Los dedos aún tienen tinta en las uñas. En una mesa pequeña lo espera una lámpara de aceite. La mecha chisporrotea. La luz no alcanza las esquinas. Las sombras parecen muebles. No hay guardias en la puerta. No hay ayudantes corriendo con carpetas. Solo un reloj que marca el tiempo sin pedir permiso. Abre un cajón. Saca un paquete de cartas atadas con hilo. El hilo está gastado. El papel tiene bordes mordidos por la humedad. Las cartas no son recuerdos dulces. Son pruebas. Son fechas. Son nombres que conviene no olvidar. En una de ellas, el sello está roto con cuidado. La cera quedó pegada como una costra. Antonio pasa el pulgar por esa marca y se detiene. Afuera, Quito sigue con su ruido. Un carro de madera rechina en la calle. Un vendedor grita algo sobre pan caliente. Un perro vuelve a ladrar en la misma esquina. Antonio no sale a saludar. No busca la plaza. No busca el aplauso tardío. Se sienta. Toma una hoja en blanco. La alisa con la palma. Escribe despacio. La pluma raspa. La tinta tarda en secar. No escribe para la prensa. Escribe para alguien lejos. Para alguien que decide con números y no con discursos. Pone la fecha. Pone el lugar. Pone su nombre completo. Sin adornos. Habla de continuidad. Habla de pagos. Habla de que el país no se rompió en su turno. Luego dobla la hoja en 3. La mete en un sobre grueso. Humedece el borde con la lengua y lo cierra. Busca el lacre. Lo acerca a la llama. La cera cae lenta, roja y pesada. Presiona el sello. El metal deja su dibujo. El poder, al final, también cabe en un círculo de cera. Al amanecer, un mensajero se lleva el sobre. Las botas del hombre están mojadas. El caballo tiene espuma en el cuello. Antonio lo mira alejarse. No lo acompaña. No da instrucciones extra. La carta ya está fuera de su mano. Y eso también es una forma de soltar. En los días siguientes, la ciudad lo trata distinto. Algunos lo saludan con respeto. Otros miran hacia otro lado. En una tienda, un hombre murmura su apellido como si fuera una moneda vieja. En una esquina, un joven lo señala y se ríe. En una iglesia, una mujer le pide que rece por su hijo. Antonio escucha todo. No responde a todo. Aprendió que una respuesta mal puesta puede incendiar una semana. En su escritorio doméstico, el trabajo no termina. Llegan papeles con sellos de provincias. Llegan cuentas atrasadas que nadie quiso mirar. Llegan solicitudes de empleo escritas con letra temblorosa. Hay una carta con manchas de grasa. Viene de un pueblo donde el correo tarda días. El remitente pide un puente y promete gratitud eterna. Antonio lee. Toma un lápiz. Anota al margen una pregunta simple. ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo construye? ¿Quién lo mantiene? Esa costumbre no se le va. El país lo entrenó a desconfiar de lo redondo y lo fácil. Una tarde, abre un periódico. La tinta le mancha el pulgar. El titular habla de intrigas nuevas. Los nombres cambian. El tono es el mismo. La política sigue oliendo a humo. Antonio dobla el periódico con precisión. Lo guarda. No por nostalgia, sino por archivo. En una caja de madera, junto a cartas y recortes, guarda también recibos. Recibos de pagos. Recibos de compras pequeñas. Recibos de un estado que intentó dejar rastro. La caja pesa más de lo que parece. No por el papel. Por lo que el papel significa. En un salón de una casa amiga, lo invitan a cenar. Hay sopa caliente. Hay pan duro. ¿Hay vino servido en vasos desparejos? Alguien le pregunta si extraña el palacio. La pregunta cae como una piedra en el mantel. Antonio mira la cuchara. La levanta. La vuelve a dejar. Dice que extraña el orden. No el brillo. No el ruido. Dice que el país necesita que el poder sea rutina. Como abrir una oficina a la misma hora. Como cerrar un libro de cuentas sin trampas. Alguien se ríe con amargura. Dice que aquí la rutina dura lo que dura un hombre. Antonio no discute. Solo bebe un sorbo. El vino es áspero. En su cuarto, esa noche, abre otra carta. Esta viene del exterior. El papel es más fino. Huele a perfume leve y a tinta mejor. Lee una frase y se queda quieto. La frase no lo felicita. Le pide garantías. Le piden que el Ecuador no vuelva a fallar. Le piden que el Ecuador no vuelva a cambiar de rumbo por capricho. Le piden que el Ecuador sea predecible. Antonio apoya la carta sobre la mesa. Mira la lámpara. La llama tiembla. Piensa en lo difícil que es vender previsibilidad en un país de montañas y distancias. Piensa en lo fácil que es perderla con un solo disparo. Toma otra hoja. Responde con el mismo tono. Frío, claro, sin promesas grandes. Enumera medidas. Enumera procedimientos. Enumera lo que dejó en los libros. No dice yo. Dice el Estado. Dobla la respuesta. Sella. Entrega al correo. Y vuelve a esperar. La espera es parte del oficio. En los meses que siguen, su vida se llena de viajes cortos. No son viajes de gloria. Son viajes de trámite. Sube a un carruaje.
El cuero del asiento está cuarteado. El camino sacude los huesos. En una posada, el piso huele a orina vieja. El agua para lavarse está fría. El jabón no hace espuma. Antonio se mira en un espejo manchado. Ve canas nuevas. Ve ojeras que antes no estaban. En la mesa de la posada, un hombre le ofrece noticias. Noticias a cambio de una copa. Noticias a cambio de una promesa. Antonio escucha. No compra todo. Aprendió que la información también se falsifica. Paga la cuenta. Deja una moneda. Se va sin despedidas largas. En Quito, cuando vuelve, lo esperan más cartas. Algunas son amables. Otras son cuchillos envueltos en papel. Una le reprocha haber entregado el mando. La letra es grande, agresiva. Dice que un hombre fuerte no se va. Antonio la lee una vez. La dobla. La guarda. No responde. Sabe que hay gente que solo quiere oír su propio eco. Otra carta, en cambio, es breve. Viene de un funcionario menor. Dice gracias por haber pagado su sueldo a tiempo. Antonio se queda mirando esa línea. No es un poema. No es una medalla. Es una prueba de que el método tocó una vida concreta. Y eso pesa más que un discurso. En una mañana de lluvia, decide ordenar sus papeles. Extiende sobre la mesa libros de cuentas. Los lomos están gastados. Las páginas tienen manchas de dedos. Revisa fechas. Revisa firmas. Revisa sellos. Encuentra un error pequeño. Una suma mal hecha. Una cifra corrida. No grita. No acusa a nadie. Toma el lápiz. Corrige. Anota al lado la razón. Ese gesto es casi íntimo. Como remendar una camisa. Como ajustar un botón. El Estado, para él, siempre fue eso. Una prenda que se rompe si nadie la cose. En una calle estrecha, un niño corre con un telegrama en la mano. El papel es una tira amarillenta. El niño lo agita como bandera. Antonio lo ve pasar. Recuerda los telegramas que llegaban al palacio. Recuerda el sonido de las letras como picotazos. Ahora el telegrama no es para él. Y esa ausencia tiene un sabor raro. No es alivio puro. No es tristeza pura. Es costumbre que se corta. Poco a poco, su vida vuelve a tener un eje exterior. No por huida teatral. Por naturaleza, Antonio siempre entendió el poder como correspondencia, como reputación, como puertas que se abren con paciencia. Empieza a pasar temporadas fuera. Primero por misiones. Luego por salud. Luego por simple inercia. En el puerto, el aire huele a sal y a madera mojada. Las cuerdas están ásperas. Los marineros gritan en idiomas mezclados. Antonio sube a bordo con una maleta discreta. Dentro hay camisas dobladas, un estuche con plumas, un paquete de cartas atadas con hilo. El barco se mueve lento al principio. Luego el mar manda. El horizonte se vuelve una línea dura. En cubierta, el viento corta la cara. La ropa se pega al cuerpo. El agua salpica con sabor metálico. Antonio se queda mirando el oleaje. No posa. No busca compañía. Piensa en Quito. Piensa en las montañas. Piensa en lo lejos que queda el barro cuando el mar te rodea. En Europa, las ciudades tienen otro ritmo. Las calles están empedradas con precisión. Los tranvías suenan como campanas de hierro. En un hotel, el pasillo huele a cera de piso. Las puertas cierran suave. Las ventanas no dejan entrar polvo. Antonio se sienta en un escritorio pulido. Pide papel. Pide tinta. Escribe otra vez. Alegaciones. A conocidos. A funcionarios. Pregunta por el país. Pregunta por el crédito. Pregunta por el humor de los cuarteles. Las respuestas llegan con retraso. A veces llegan incompletas. A veces llegan con miedo escondido. Una carta le cuenta de una disputa en una provincia. Otra le habla de un periódico que lo acusa de vivir lejos. Otra le pide que intervenga, que hable, que influya. Antonio lee y siente el tirón. El tirón de pertenecer a un lugar que siempre te reclama. El tirón de saber que tu voz puede ayudar y también empeorar. En una tarde fría, camina por una avenida europea. La gente lleva abrigos oscuros. Los zapatos brillan. En una vitrina ve mapas. Mapas del mundo con líneas de rutas. Mapas con fronteras que parecen definitivas. Antonio se detiene. Mira el Ecuador en pequeño. Una mancha entre océano y selva. Piensa en lo grande que se ve desde adentro. Piensa en lo pequeño que se ve desde afuera. Esa diferencia lo persiguió toda la vida. En una habitación, abre una caja de madera, saca un retrato viejo. El papel está amarillento. Es el rostro de su padre. Juan José Flores mira con esa dureza de fundador, con esa seguridad que no pide permiso. Antonio sostiene el retrato un momento. No lo besa. No lo esconde. Lo vuelve a guardar. Cierra la caja. El apellido no se borra. Solo se aprende a cargarlo sin que te doble. Los años pasan. El cuerpo cambia de ritmo. La mano tiembla un poco al firmar. La vista pide más luz. El frío entra más fácil en los huesos. Antonio sigue escribiendo. A veces dicta. A veces corrige con paciencia. En su mesa hay siempre un sobre abierto. Siempre un sello listo. Siempre una dirección escrita con letra clara.
En una carta, alguien le pregunta qué fue su presidencia. La pregunta es directa, casi cruel. Antonio responde con pocas líneas. Dice que lo más difícil fue no romper, dice que lo más caro fue sostener, dice que el triunfo fue entregar el mando sin sangre. No menciona estatuas. No menciona gloria. Menciona papeles en orden. En otra carta, un amigo le escribe desde Quito. Le cuenta de una calle nueva. Le cuenta de una oficina que ahora archiva mejor. Le cuenta de un funcionario que aprendió a llevar libros. Son detalles pequeños. Pero Antonio los lee como si fueran música. Porque ahí está su huella, en lo que no hace ruido. En sus temporadas largas fuera, el Ecuador se vuelve una presencia de papel, un país que llega en sobres, un país que cabe en telegramas, un país que se siente en la textura de una hoja. A veces, al abrir un sobre, le llega el olor del viaje. Huele a humo de tren. Huele a cuero de valija. Huele a manos ajenas. Antonio reconoce ese olor. Es el olor de la distancia. En Ginebra, el aire es distinto. Es un aire limpio, casi cortante. El lago refleja el cielo como un metal pulido. Las calles tienen silencio, un silencio que no es miedo. Es costumbre. Antonio camina despacio. Se apoya en un bastón, el bastón golpea el suelo con un sonido seco. En una banca, se sienta. Mira el agua, mira a la gente pasar sin prisa. En su bolsillo lleva una carta sin abrir, la siente con los dedos. El papel es firme. No la abre de inmediato. La guarda para la tarde. Como si aún pudiera ordenar el tiempo. En su habitación, la cama está bien hecha. Las sábanas huelen a jabón fuerte. La ventana deja entrar luz gris. Antonio abre la carta. La letra es conocida. Viene de lejos. Habla del país. Habla de disputas. Habla de nombres nuevos que quieren mandar. No le piden que vuelva con espada. Le piden consejo. Le piden una palabra que calme. Antonio toma la pluma. La mano tarda en encontrar firmeza. La tinta se esparce un poco. Escribe despacio. No da órdenes. Da método. Dice que se escriba todo. Dice que se archive todo. Dice que se pague lo que se promete. Dice que el Estado no puede ser un impulso, tiene que ser una costumbre. Dobla la hoja, la mete en el sobre, sella con un gesto que ya es memoria muscular. El sello cae sobre la cera. El metal deja su marca. La marca es pequeña, pero insiste, en los últimos días, el cuerpo le pide descanso. La respiración se vuelve corta. El frío se mete en el pecho. Antonio mira sus manos. Las manos que firmaron decretos, las manos que abrieron sobres con navaja, las manos que sostuvieron un país con tinta. En una mesa, junto a la lámpara, hay un montón de cartas. Algunas están respondidas. Otras esperan. El tiempo al final también es un correo. Llega cuando quiere. No pregunta. El 29 de agosto de 1915, en Ginebra, el silencio se vuelve definitivo. No hay disparos. No hay plaza. No hay tambor. Hay una habitación ordenada. Hay papeles. Hay un sello. Hay una pluma. Y hay un hombre que se va como vivió, con la distancia pegada a la piel. En Ecuador, su nombre seguirá siendo discutido. Unos dirán que fue demasiado suave, otros dirán que fue demasiado lejano, pero los libros de cuentas no discuten, los archivos no gritan, los recibos no hacen política. Ahí queda su rastro, en la línea recta de una firma, en la fecha escrita sin temblor, en la entrega del mando sin pólvora. El hijo del fundador no pudo escapar del apellido. Nadie puede. Pero logró algo raro. Hizo que el apellido trabajara para el Estado, y no al revés. Y cuando el país quiso volver a la costumbre del golpe, él dejó otra costumbre, la de terminar, la de cerrar un libro, la de sellar una carta, y seguir